Consecuencias del principio de Fermat. Leyes de reflexión y refracción. Primera, en un medio homogéneo, los rayos de luz se propagan en línea recta. En efecto, si el medio es homogéneo, el índice de refracción será el mismo en todos sus puntos. El camino óptico entre dos puntos, cualquiera A y B, serán C igual a derivada definida entre A y B, n de S igual a n de la integral definida de A y B de S igual a n por S sub C menos S sub A por ns sub AB. Y será mínimo cuando lo sea la trayectoria geométrica entre A y B, SA sub AB, correspondiendo a un segmento de recta. Consecuencia inmediata y comprobación experimental de la propagación rectilínea de la luz es la formación de sombra al colocar un cuerpo opaco en las proximidades de un objeto luminoso. Es lo que estamos viendo aquí y nos estamos dando cuenta que la luz se propaga en línea recta y a final de cuentas solamente estamos analizando un segmento desde un punto A hasta un punto B. Eso es lo que estamos viendo y esa es la primera. Recuerden que al principio, para ver los principios de la óptica, vemos 6 puntos importantes. Este es el primer punto. En un medio homogéneo, los rayos de luz se propagan en línea recta. Josué, Daniel, por favor. Sí, dígame. Ajá. ¿Me ayudan? ¿Le sigo con el letra? Por favor. Si este es un punto y los bordes del objeto no son afilados, los contornos de la sombra son netos. Si el foco es extenso, los conos de la sombra producidos por cada uno de sus puntos coinciden en su región central, en la sombra. No coincidiendo en su parte lateral, penumbra, que está iluminada por parte de los puntos del cuerpo luminoso. La penumbra es cada vez más luminosa conforme se aleja de la región de la sombra. Problema número 1. Cuando un rayo de luz se refleja en una superficie, el rayo incidente, anormal a la superficie reflectora en el punto de incidencia, y el rayo reflejado están en un mismo plano, que es el de la incidencia. En efecto, sean dos puntos cualesquiera A y B situados en el mismo medio homogéneo de índice de refracción, N, un rayo de luz va de A a una superficie reflectante y llega a B, llamando U y U' a los vectores unitarios en las direcciones de los rayos incidentes S y reflejado S'. El camino óptico es... Ahorita lo vamos a ver. Ok. Entonces, cuando un objeto no es afilado, los contornos de la sombra son netos. Esto que están viendo aquí, que se refleja muy bien, está bien definida por cada uno de sus puntos. Pero no coinciden en la penumbra. Si se fijan, algunos objetos, aparte de la sombra, pronuncian otra segunda que se le llama penumbra. Y conforme nos alejamos de la sombra, la penumbra es cada vez más luminosa hasta el grado que ya desaparece o ya no se nota con respecto a la luz. Y eso lo vemos usualmente en la noche cuando estamos caminando, que ven la sombra y ven una penumbra, o sea, otra figura más alrededor de la sombra, pero es mucho más luminosa que la sombra en sí. Y aquí hablamos ya del número 2. Cuando un rayo de luz se refleja en una superficie, el rayo incidente, la normal, que es esta línea recta que es perpendicular a la superficie, en el punto de incidencia y el reflejado están en un mismo plano, el de incidencia. Aquí están los dos, si se fijan, en el mismo plano. Y usualmente el ángulo E y E' son los mismos. El vector unitario U y U' también tienen la misma unidad y acompañan al rayo A
y el rayo B que sería el reflejado, precisamente. Rubí, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Sí. Bueno, la línea de hasta arribita, ya la vi. C es igual a N por S más S', que es igual a N por U por S más U' por S', cuya diferencial es la derivada de C igual a N por U por derivada de S más derivada de U por S más U' más derivada de S' más derivada de U' por S'. La derivada de U y derivada de U' serán perpendiculares a U y U' respectivamente, puesto que estos últimos son unitarios y por tanto derivada de U por S es igual a derivada de U' por S' igual a 0. Si además tenemos en cuenta que derivada de S es igual a derivada de S', la anterior nos queda derivada de C es igual a N por U más U' por derivada de S. Para que el campo óptico sea mínimo, tendrá que verificarse que la derivada de C sea igual a 0, lo cual será cierto cuando U más U' y derivada de S sean perpendiculares, llamando N al vector unitario con la dirección perpendicular a la superficie reflectante en el punto de incidencia del rayo luminoso, y teniendo en cuenta que derivada de S es tangente a esta superficie en dicho punto. U más U' y N tienen la misma dirección y por tanto podemos escribir U más U' es igual a N y A toma todos los números reales. Exactamente. Lo único que está haciendo es analizar desde el punto de vista analítico, este rayo A, que se refleja en un punto en una superficie, y el rayo que se genera, que es de este punto a B, y nos estamos dando cuenta que tienen las mismas características a final de cuentas. Lo que nos está diciendo que estos vectores unitarios son perpendiculares al punto de reflexión, precisamente. Y el vector n viene acompañando la normal del punto de reflexión. Recuerden que esta es la superficie y en este punto de reflexión existen 90 grados. Por eso decimos que es perpendicular a la superficie de reflexión, precisamente. Y el campo óptico sea mínimo, dice que derivada de C es igual a 0. Y cuando estos dos son perpendiculares y de S también, se va a producir esas características. Este vector y este vector ahorita por lo pronto son perpendiculares a la superficie, ¿estamos de acuerdo? El vector A y el vector B. Solamente falta que este vector, que es la normal, con respecto al análisis del punto donde se reflejan, también sea perpendicular, y ese va a ser el campo óptico mínimo. Patricio, por favor. Para que esto se verifique, U, UC. Sería U', ¿eh? Ok. U' y H tienen que ser coplanarios, o lo que es lo mismo. Perdón. El rayo incidente que tiene la dirección y sentido de U, el rayo reflejado con dirección y sentido U', y el vector unitario normal a la superficie reflectora en el punto de incidencia H. Sería N, perdón. Ajá. N. Están en el punto plano, como se quería demostrar. ¿Qué significa? Perdón.
que tenemos aquí el vector normal, este es el rayo incidente y este es el rayo reflejado, lo que estábamos viendo precisamente en la figura anterior. Este era el rayo A, el rayo B reflejado, y este es siempre que hacemos un análisis, tomamos la normal con la superficie de reflexión, y eso es lo que nos está hablando. Continúe, por favor. Los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales. E es igual a E'. Ujú. En efecto, llamando beta al vector unitario normal al plano de incidencia y dirigido hacia fuera del plano de la figura y multiplicando vectorialmente la ecuación U más U' es igual a N. Por N obtenemos U por N más U' por N es igual a 0. De esto, el seno de E beta menos el seno de E' beta es igual a 0. Luego, el seno de E es igual al seno de E'. Luego, E es igual a E'. Ok. Cuando hablamos de un producto cruz o un producto vectorial, U producto cruz N nos produce otro vector. Y ese vector es igual a este producto cruz, precisamente, pero el producto cresta también se puede representar como el seno de E por el ángulo beta menos el seno de E' por el ángulo de beta. Lo único que se hace aquí es despejar y decir que el seno de E es igual al seno de E', por lo tanto se puede comprobar, nada más matemáticamente hablando, que este ángulo E es exactamente el mismo que E', siempre y cuando que estamos tomando pues como referencia la normal de la superficie donde impactan los rayos. Y eso nada más es la comprobación matemática, precisamente utilizando que U más U' es igual a el vector n que está aquí. Y siempre este vector n, estamos hablando que es el vector unitario de la normal de la superficie, tomando en cuenta el punto donde impactan. Oscar Marín, por favor. Sí, profe. Cuando un rayo luminoso se refracta en la superficie de separación de dos medios, el rayo incidente, la normal, a la superficie en el punto de incidencia, y el rayo refractado están en un mismo plano, que es el de incidencia. En efecto, sea A un punto situado en un medio homogéneo de índice de refracción N y otro B situado en otro medio homogéneo de índice de refracción N'. Ambos medios se encuentran separados por una superficie S. Procediendo analíticamente de la misma forma que lo hemos hecho para la reflexión, resulta C es igual a NS más N, S, N', S'. Es igual a NU por S más N' U' por S'. ¿Es de prima? ¿Mande? No, DC es igual a N por DU por S más NU por DS más N' DU' por S' más N' DU' por S' más N' U' por DS'. Y como DU por S es igual a DU' por S', es igual a 0. DS es igual a DS'. Y la condición de camino óptico mínimo tendremos que DC es igual a NU más N' U'. Por DS es igual a 0. Esto es NU más N' U' es igual a BN. ¿Sí es BN? Ujú. Y B son todos los reales.
En consecuencia, el rayo incidente que tiene la dirección y el sentido de U, el rayo refractado con dirección y sentido menos U'. El vector unitario normal a la superficie de separación de ambos medios en el punto de incidencia N. Son complanarios, quedando así demostrado el teorema. Lo que están haciendo aquí es analizar este vector A, que tiene un índice de refracción N, que es el aire, acompañado por el vector superficie, llega a este punto y se refracta otro vector B, que tiene una superficie S' y un vector unitario U'. Y lo que están haciendo es analizar. Recuerden, aquí estamos viéndolo desde la óptica de funciones, estos dos y estos dos. Y al pensar precisamente que n se acompaña por un vector unitario, por producto punto por S, más n', vector unitario U', que son los que están aquí, miren, estos dos, por el vector S' de la superficie donde se están moviendo, hay que derivar, porque al final de cuentas esta es la derivada de dos funciones. Por eso decimos n de U por S más n U por diferencial de S, que estamos derivando con U por B. ¿Por qué hacemos esta derivada? Porque estamos analizando solamente este punto, este rayo, es lo que estamos analizando. Y la derivada de la velocidad de la luz, con esto estamos obteniendo el camino óptico a qué se refiere, cómo se va a comportar el rayo cuando llegue aquí y se refracte aquí, precisamente. Y la definición es que el índice de refracción de un elemento por el vector unitario más el índice de refracción del otro elemento por el otro vector unitario es igual a B por el vector unitario n que recorre la normal, precisamente. Y donde B, este valor B pertenece a todos los reales. Lo único que estamos verificando matemáticamente es que llega un rayo a este punto y se refracta. Volvemos a lo mismo. Aquí tenemos un vector, perdón, un ángulo E, y aquí tenemos un ángulo E', que esto es lo que sucede cuando ustedes meten la mano, por ejemplo, del aire al agua, se refracta un poco, o que meten un objeto, una lapicera al agua, se refracta, y eso es lo que ustedes están viendo y están analizando. ¿Por qué hablamos de vector unitario U'? Porque ya estamos hablando de, en este caso, de cálculo vectorial, y estamos analizando el producto punto de dos vectores. Y el producto punto de dos vectores, o sea, A punto B, me da como resultado un escalar. Y aquí estamos analizando solamente el comportamiento de los rayos, y por eso hablamos de este producto punto. Y en el anterior analizamos el producto cruz, que es A cruz B, y me da como resultado un vector que es perpendicular al producto A cruz B. Algo así como aquí tengo el vector A, aquí tengo el vector B, y el resultado es un vector perpendicular a ellos dos. Ese es el producto de A cruz B. Y aquí cuando hablamos del producto punto de dos vectores, estamos analizando su forma escalar, el valor numérico que tienen el producto de esos dos vectores. Oliver Sandoval, por favor, ¿me ayuda? Sí, claro. La relación entre los senos de los ángulos de incidencia y los de refracción es una cantidad constante, igual al cociente entre el índice de refracción del segundo medio
y el índice de refracción del primero. Ley de Snell. Seno de E sobre seno de E' es igual a N' sobre N, igual a CTE. Significa que es constante. N seno de E igual a N' seno de E'. En efecto, utilizando B definido para la reflexión y multiplicando vectorialmente NU más N' U' igual a 0. Por N obtenemos NU por N más N' por U' por N igual a 0 es N seno de EB menos N' seno de E'B igual a 0. N seno de E igual a N' seno de E'. Si un rayo de luz va de un punto a otro siguiendo una trayectoria, puede ir del segundo al primero recorriendo el mismo camino en sentido inverso. Ley de reversibilidad de rayos. La demostración es inmediata, puesto que si la luz siguiera el camino en el sentido inverso BA, a como lo hacemos tomado en la reflexión y en la refracción, el camino óptico mínimo seguiría correspondiendo al mismo trayecto. ¿Qué es lo que estábamos viendo precisamente? Tomando en cuenta esta imagen de aire y agua, este es un ángulo de reflexión. Se puede decir que el vector está de aquí, de A al punto, y aquí está el vector B, y el vector B va en este sentido. El vector A va en este sentido como lo indica la flecha. Solamente el vector B va en sentido contrario aplicando precisamente la ley de la reversibilidad de rayos. Y la mayoría de las imágenes que estábamos analizando se fijaban, siempre tenía un punto, un ángulo de incidencia, perdón, un punto de incidencia, donde pegaba el rayo. Y también tenía otro rayo que precisamente impactaba aquí, en este punto. Este era el vector A y este era el vector B. Y ambos se acompañaban por un vector unitario U' y este se acompañaba por un vector unitario U. Lo que nos está diciendo que ambos rayos llegan a un punto, que es el que está aquí marcado. Y eso es lo que estamos de alguna manera observando, precisamente. Y el producto cruz de n, el vector unitario por u más n, más el vector unitario n', u', producto cruz con el vector n, todo esto es igual a 0. Y esto se puede interpretar como el seno de E de B, menos el vector unitario n', seno, bueno, no el vector unitario, este es el índice de refracción de aire y del agua, precisamente. Y por eso decimos que el índice de refracción por el seno del ángulo E que se provoca aquí con el normal es igual a n', seno del ángulo E', que aquí está, y este es el ángulo E. Entonces, nos interesa conocer el índice de refracción y el ángulo con el que llega el vector a una superficie dada. Pero ¿cómo obtenemos el ángulo? Siempre en el punto que ustedes van a analizar de la superficie esférica, curva, plana, no importa, hay que dibujar un vector normal a la superficie. Y a partir de ahí puedo tomar en cuenta precisamente este ángulo que existe, que sería E, y con el otro vector que es de reversible, que llega a este mismo punto, también estaría el ángulo E'.
Muy bien, jóvenes.